Bien, entonces un poquito vamos a hablar del empleo en la crisis actual. Y no solo la crisis peruana, porque la crisis peruana de hecho tiene un valor agregado con este tema coyuntural de las elecciones en la que nos encontramos, en la que estamos en dos situaciones complicadas ambas, pero que finalmente, al margen de quién esté a la cabeza del Estado, a nosotros como personas que estamos buscando un crecimiento a nivel económico personal, familiar, ¿no? A nivel de sociedad, nos interesa saber un poco cómo nos golpea esto, ¿no? Y uno de los elementos que ya tenemos de inmediato, y que de hecho ha pasado en las últimas semanas, seguramente ustedes que han estado viendo el tema del dólar, se habrán dado cuenta. Como el dólar, cada vez que había un movimiento, digamos, de castillo hacia arriba, el dólar se disparaba, ¿no? Y ahora está en un valor histórico, ¿no? Está en 3.91, o sea, prácticamente está casi 4 soles el dólar, lo que solía costar un euro. Entonces ese es un impacto directo en tu economía, no solo personal, sino en la economía de tu negocio, de tu empresa. Y a todos nos está afectando. ¿Por qué? Porque si tú traes algo, y como le decía, equipo que compres viene de afuera, casi nada se hace en el Perú. Entonces definitivamente tiene un costo, un valor agregado, un costo agregado, porque el dólar se dispara a raíz de la que la moneda del sol decae en su representatividad de valor. El valor del sol cada vez vale menos, es la devaluación de la moneda, ¿no? Al valer menos el sol, el dólar toma más fuerza, toma más protagonismo. Y eso hace que los costos se eleven. Entonces, ¿cómo ves tu empleo en esta crisis actual? Definitivamente, cuando hay mayor precio, la gente puede comprar menos. Y al comprar menos, menos demanda. Y al menos demanda, menos gente está requiriendo eso. ¿Por qué? Porque está buscando un sustituto. Siempre que tengamos estas fluctuaciones del dólar hacia arriba, significa que en realidad el dólar no se ha movido. El que se ha movido es el sol, que se ha ido hacia abajo. El valor, el poder adquisitivo del sol es el que ha caído. Y eso es lo que a nosotros nos afecta, porque a nivel inflacionario como país empezamos a ser una brecha mucho más grande. Y eso es el efecto, eso es lo que nos complica a nosotros como país. Y también a nivel de emprendimiento. Entonces, si estaríamos hablando una charla de viernes, yo te estaría hablando como emprendedor, ¿no? Como emprendedor, ¿cómo te afecta? Lo hablaremos después como emprendedor. Hoy ya le hablamos como empleado. Entonces, como empleado, ¿cómo te afecta? Claro, probablemente, si es una empresa grande, probablemente no pierdas tu empleo en el corto plazo ni en el mediano. En el largo no te lo puedo garantizar, porque probablemente pueda pasar eso. Pero digamos que no lo pierdes en el corto ni en el mediano. Pero el dinero que tú recibes de remuneración ya no te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo de tu dinero cada vez vale menos. Cada vez puedes comprar menos cosas con lo que ganas. Por lo tanto vas a querer aumento de sueldo. Pero ¿cómo te aumentan el sueldo si no hay demanda? Si no se puede vender el producto que tu empresa comercializa. Entonces, ya empiezas a entrar en una contradicción. Entonces, ¿qué puedes hacer en ese escenario? En ese escenario solo te sirve aprovechar esos espacios de ahorro en la cual tú tienes que comprimir aún más tu gasto, comprime más tu gasto. ¿Para qué? Para que tengas un excedente, aunque sea pequeñito, y este excedente lo cambias a dólares, o si quieres a euros, pero te recomiendo más dólares, y en dólares mételo a una inversión que te dé rentabilidad, y de preferencia que sea una inversión que no esté sujeta a las reglas peruanas, porque si es una inversión que se sujeta a las reglas peruanas, estas devaluaciones del sol también le van a afectar. Entonces tienes que pensar en una inversión fuera de las fronteras del Perú. Si quieres traer productos de importación, probablemente el producto de importación te parezca interesante, pero tienes que ver la disponibilidad en el mercado. Acuérdate que cuando hay una crisis económica, todos los productos no salen igual. ¿Quiénes iban a salir sí o sí? Los de primera necesidad, obviamente, porque los de primera necesidad son, como su nombre lo dice, necesarios para la vida de las personas. Por lo tanto, ellos sí o sí van a priorizar la compra de estos. Pero no así de los productos o de los servicios superfluos, ¿no? De aquellos que nacen a partir de un estado ya más a nivel sociedad, ¿no? Más a nivel de una comodidad. Esos van a sufrir más. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis tú vas a requerir enfocarte más en lo necesario que en lo superfluo. Entonces, por ahí va también tu negocio. Enfoca bien en qué negocio estás trabajando tú. Porque si estás trabajando en un negocio o en una empresa que esté enfocado, no anichado en una necesidad básica, sino algo superfluo, probablemente tú sientas más la caída, sientas más el golpe. Por lo tanto, tendrás que estar pensando como empleado cómo
le aportas valor agregado para que esta empresa se sostenga, porque si no, puedes tranquilamente perder el empleo, ¿no? Entonces, pero pensando en ese escenario de perder el empleo como un escenario posible ante una crisis, tú tienes que pensar en rentabilidad a través de una inversión. Y la inversión no necesita de tu tiempo, la inversión se hace sola. Tú tienes que encontrar un plan de inversión que te sea útil, que te sea rentable, que te pague, si no es mensual, al menos trimestralmente, que te pague para que tú tengas una rentabilidad y ese sea tu segundo sostén. Cosa que ante una eventualidad no esperada, no planificada, que pierdas el trabajo o que termines renunciando al trabajo por algún motivo, tengas un elemento generador adicional de ingresos que te permita sostenerte. Y es importante, por ejemplo, el tema de la CTS que nos han liberado, el tema de la AFP que se está liberando, para que ese dinero no lo utilices en remodelar tu casa, no lo utilices en pagar deudas siquiera. Utilízalo en generar inversiones, para que, por ejemplo, esa inversión pague la deuda. Si tienes una deuda con el banco, esa inversión la tiene que pagar. Y no la va a pagar con toda la inversión, la va a pagar con una parte de la ganancia de la inversión. Y la otra parte va a ser una ganancia para ti, va a ser un segundo ingreso para ti. Además de que ya se está pagando la deuda del banco, te está dando un ingreso adicional. Entonces, en ese escenario, ¿qué pasa si tú llegaras a perder el trabajo? Esta inversión se va a encargar de seguir cubriendo las cuotas de deuda que tienes. Además, te va a generar un plus adicional, ¿sí? Entonces, esos elementos son los que tienes que pensar. Ahora el Estado te está dando unas posibilidades de que puedes liberar dinero, CTS, puedes liberar AFP. Entonces, canalízalo y utilízalo para el mundo de las inversiones. No lo gastes en situaciones cotidianas de tu casa, porque eso no te va a generar rédito económico más adelante. No estás pensando en una situación de crisis, en la que no estamos ahorita, por ejemplo. Ahorita tienes que encontrar elementos que te generen dinero sin que requieran de tu tiempo. ¿Para qué? Para que tú te enfoques en seguir produciendo dinero con tu tiempo, sigas cambiando tiempo por dinero, pero además tengas otra fuente que te genere ingresos sin que requiera de tu tiempo. Y de repente no solo una, sino tengas 2, 3, 4, 5. Entonces, si te pones solo en una sola inversión y esa inversión cae, se te cae todo. Entonces no puedes manejar tampoco una sola inversión, tienes que diversificar inversiones, aunque sea con montos pequeños, pero ya te está dando varios elementos de diversificación, sin descuidar el que tú tienes como nicho, que es tu fuente actual de generación de ingresos, que es tu empleo. Tu empleo tiene que seguir presente hasta que lo otro todavía no esté superando esto, ¿no? Mientras no supere, tu empleo sigue siendo el elemento clave, porque él te da ingreso base. Es como decimos, esta es la gallina de los huevos de oro, porque esta gallina siempre te está dando los huevos para seguir viviendo, porque es tu sueldo. Mientras tengas empleo, él va a ser tu gallina de los huevos de oro, te da tu sueldo y con eso estás viviendo. Y las ganancias que logres sacarles a esa reducción de gastos que tengas aquí, la vas a colocar en inversiones, para que estas inversiones sean otras gallinitas que generen otros huevitos y tengas más huevos en una canasta y tienes más fuentes que te estén dando ingresos. Entonces, en esta época de crisis, eso es lo que toca hacer. Si te están dando la oportunidad de retirarse, si te están dando la oportunidad de retirar FP, aprovéchalas, sácalas inmediatamente, pero no las gastes, utilízalas en inversión. Ahí vas a tener más fuentes de ingreso que te van a dar mayor tranquilidad ante un escenario no previsto. Y tienes que analizar también en qué mercado está la empresa en la que trabajas, ¿no? Si el mercado o la empresa en la que trabajas está en un sector que es muy anichado o que es de características muy superficiales, probablemente si las condiciones económicas del país no cambian, te vas a ver afectado. ¿Qué pasa normalmente con las empresas cuando tienen afectados sus intereses, sus ganancias? Lo que normalmente hace el común denominador es reducir planilla, ¿no? Reduce personas que ya no van a trabajar. Hoy día inclusive tenemos con este tema de la pandemia varias empresas que han pasado a muchos empleados a suspensión perfecta. Quiere decir que no han perdido el empleo, pero no reciben sueldo. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene para pagar a todos. Entonces, a varios los ha pasado a suspensión perfecta y a otros que son muy necesarios para la operación mínima como la necesita, están laborando, pero no todos. Una buena alternativa para alguien que es empleado en estas épocas de crisis no es sacar un negocio paralelo, es conseguir inversiones, porque eso te va a dar más opciones de generar ingresos y sin que te demande tiempo a ti, porque en una inversión la piensas bien, sabes dónde colocarla, la colocas y el dinero empieza a producirse solo. Listo amigos, eso sería todo. Cuídense, nos vemos. Chao.